¿Cómo saber si continúo con mi pareja o no? O si de repente lo mejor es terminar. Esa es una pregunta que muchas veces me realizan en consulta y esa es una pregunta que mucho tiempo me la hice yo a mí. Déjame contarte que yo con mi esposo tuvimos muchos años de muchos conflictos. Tenemos 2 hijos, trabajamos juntos y bueno, formamos un hogar. Sin embargo, entramos un momento en el cual los dos no podíamos dejar de discutir. Eran más los momentos desagradables que teníamos que los momentos agradables. Y lo peor de todo es que muchas veces discutíamos en la presencia de nuestros hijos. Nosotros dos somos psicólogos y sabemos los traumas que generan en los niños el estar presentes en medio de las discusiones de sus padres. Pero nosotros no podíamos parar. Era una cosa así como cuando tú le echas alcohol al fuego y se prende de inmediato, exactamente igual, ¿sí? ¿Y qué sucedía ahí? Pues nosotros empezamos a darnos cuenta que llevábamos heridas emocionales no resueltas cada uno. Fuera de eso, nos empezamos a dar cuenta que teníamos 2 estilos de apego diferentes cada uno. Déjame contarte qué es el estilo de apego. El estilo de apego es la forma en cómo tú aprendes a relacionarte con el mundo y aprendes a gestionar tus emociones. Eso se genera en tu infancia temprana, ¿sí? Hay muchos. Vamos a hablar específicamente de 2, porque esto es algo que vemos mucho en consulta también. Vamos a hablar sobre el estilo de apego ansioso y sobre el estilo de apego evitativo, ¿sí? El estilo de apego ansioso, una persona que necesita resolver las cosas rápido. El tener conflictos le genera ansiedad. Es una persona que confronta rápidamente y que quiere resolver las cosas. No le gusta tener pendientes porque tener pendientes le genera mucha ansiedad, ¿sí? Y el estilo de apego evitativo es una persona que aprende a evitar las emociones, a evitar el conflicto, a huir. Y si alguien lo confronta o alguien lo expone a enfrentarse con las emociones, con sus propias emociones, lo que va a hacer muchas veces es devolverle a la otra persona, invalidar a la otra persona y muchas veces va a huir y se va a quedar callado. Esto sucede mucho. Ahora analiza tú de repente en qué estilo de apego te encuentras. Bueno, hay otros más, pero solamente estamos hablando ahora de esos 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un estilo de apego ansioso. Entonces soy una persona que necesita resolver las cosas rápido y que el conflicto me genera ansiedad. Y aparte, obviamente tengo heridas emocionales no resueltas. Y mi esposo tiene un estilo de apego evitativo, entonces va a evitar siempre el conflicto, va a huir. Y una forma de huir es devolverle a la otra persona, haciéndole a la otra persona sentir culpable por lo que está sucediendo, invalidar a la otra persona o huir y quedarse callado y no decir absolutamente nada. ¿Y cómo sucedían nuestros conflictos? Pues yo era una de las personas que quería tener todo bajo control. Entonces, obviamente, quería que las cosas se hicieran como yo quisiera. Y si las cosas no se hacían como yo quisiera, obviamente me enojaba. Entonces, cuando mi esposo no hacía algo como yo se lo pedía, me enojaba. Pero mi forma de hablar era desde el ataque, ¿no? Desde toda la vida tengo que decirte qué hacer, no es posible que hagas esto, en qué cabeza, si es criterio común, cómo no vas a hacer esto si es tan fácil, para qué te comprometes si no lo vas a hacer de la forma que yo te estoy diciendo que lo hagas, o lo haces mal, las cosas se hacen bien o se hacen mal, si no, no se hacen, ¿sí? Entonces, estas frases, obviamente, en mi esposo, generaban que se altere totalmente, ¿sí? Y cuando mi esposo escuchaba ese tipo de frases, lo que sucedía en él era que se activaba una herida emocional suya del sentirse insuficiente. Una herida emocional que se pudo haber desencadenado en su infancia con sus padres, de sentirse criticado, de sentirse reprochado cuando hacía las cosas no correctas, o las cosas como se supone que deberían de hacerse, o en compararlo con otras personas. Bueno, fue una herida que él tenía, que está relacionado a sentirse insuficiente. Y al activarse esa herida en él, pues obviamente se enojaba y se enojaba muchísimo. Y al tener un estilo de apego evitativo, lo que hacía algunas veces era no decir absolutamente nada e irse. Otras veces se quedaba callado y no decía nada y nuevamente se iba, ¿sí? Otras veces me invalidaba diciéndome que era una exagerada, diciéndome que no es para tanto, diciéndome que soy una problemática, diciendo que estoy loca, diciéndome que necesito terapia y decir que todo lo que siento está mal, que no debería de sentir todo eso, que no lo valoro y bueno, otras cosas más, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
cuando yo decía una frase así, se activa en él esta herida de no sentirse insuficiente. Y al no sentirse insuficiente, pues muchas veces va a huir. Y esa huida en mí, que soy ansiosa, generaba una desesperación terrible, porque yo tenía herida de abandono, y al tener una herida de abandono, pues obviamente que la persona se vaya y no me diga nada, generaba una emoción demasiado intensa de inestabilidad, que lo que hacía era perseguirlo para solucionar el conflicto. Obviamente yo al perseguirlo y al decirle, pero hablemos, pero tal y tal y tal y tal, pues la otra persona reaccionaba peor, atacando de muchas formas, criticando, cuestionando. Y cuando él criticaba y cuestionaba, obviamente atacaba en mí una herida de insuficiencia que hacía que yo me sintiera muchísimo peor, empezaba a llorar del dolor que sentía por lo que me decía y por lo que él se iba, y él, en vez de acercarse, porque lo único que yo necesitaba en ese momento era un abrazo, lo único que hacía era verme e irse. Y me sentía peor porque me sentía aún más abandonada. Y este ciclo se repetía constantemente, una y otra vez, ¿sí? Llegó un punto, como te comenté hace un momento, en el cual nosotros queríamos ya separarnos porque cada vez nos lastimábamos más. Pero darnos cuenta de cómo era nuestra dinámica y que lo único que estábamos haciendo era reaccionar desde nuestras heridas emocionales, y lo único que estábamos haciendo era reaccionar desde nuestro estilo de apego, pues obviamente una relación tan bonita que teníamos al inicio empezó a desgastarse, a maltratarse y a afectar a nuestra familia, ¿sí? Y quiero explicarte un poco cómo es que funcionan las heridas emocionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si es que tú tienes una herida en el brazo? ¿Sí? Tienes una herida que te está sangrando. ¿Y qué pasa si la otra persona viene y te pone el dedo en la herida? Pregunta, ¿te va a doler o no te va a doler? Obvio te va a doler, ¿sí? Y vas a reaccionar, vas a sobresaltarte, vas a empujarlo porque te está haciendo doler. Mi pregunta es, ¿te duele porque te está poniendo el dedo en la herida? ¿O te duele porque tienes una herida? Pues te duele porque tienes una herida, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú con tu herida? Pues tienes que curarla, ¿sí? De repente necesita que la cosa. De repente necesita solamente tiempo. De repente necesita cuidado, necesita que le eches alcohol, que la desinfectes, que pase el tiempo, ¿sí? Necesitas que cicatrice y que se regenere la piel y que esté bien. Una vez que ya esté bien y tu herida esté sana, recuperada, o sea, ya no hay herida, la otra persona venga y te pone el dedo, ¿te va a doler? No, ya no te duele porque la herida ya no está. Es exactamente igual. Las personas, cuando nos dicen cosas y en nosotros nos genera dolor, nos genera enojo, nos genera tristeza, lo que están haciendo es poner su dedo en mi herida. Por eso me duele, por eso reacciono, ¿sí? Por eso me enojo. Entonces es importante empezar a identificar cuáles son mis heridas emocionales para empezar a resolverlas. Y una vez que empiezo a resolverla, haciendo terapia, trabajando de diferentes formas, bueno, la cosa es que sanando mis heridas emocionales, pues obviamente la otra persona puede hacer lo mismo, decir lo mismo, y ya no me va a doler. Sí, porque ya no está la herida emocional. Es así como funcionan las heridas emocionales. Así que analiza, cuando tu pareja te dice algo y tú te enojas y te duele, analiza qué herida emocional está activando en ti para que empieces a trabajar. ¿Sí? ¿Qué más? Otro punto importante, como te mencionaba, era el apego, los estilos de apego. Entonces, cuando uno empieza a identificar cuál es su estilo de apego, pues puede empezar a agarrar estrategias para empezar a regularse y a reestructurar la dinámica. En este estilo, entre el ansioso y el evitativo, pues el ansioso se desespera y presiona al evitativo, y el evitativo, mientras más lo presionen, más reacciona. Es como un juego del gato y el ratón, donde uno persigue al otro, ¿sí? Entonces el otro reacciona y al reaccionar ataca al otro. Generalmente cuando lo ataca le da donde más le duele y empieza a generarse el conflicto. Entonces, ¿qué hay que hacer? El ansioso tiene que aprender a darle tiempo al evitativo a que se autorregule, ¿sí?
Y eso es muy importante porque el evitativo necesita tiempo para regularse. Una vez que se regula, y esta regulación, ojo, casi siempre es a solas, recién puede empezar a tener una conversación más sana o más madura, ¿sí? Entonces, el evitativo tiene que aprender a poner límites y a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo hablar más, ¿sí? Si sigues, voy a sobrereaccionar. Dame un momento, necesito un espacio. Y el evitativo tiene que aprender a salir de ahí y regularse para después, más calmado, poder nuevamente conversar y enfrentar esa conversación. Porque el evitativo muchas veces va a soltar las cosas como que ya no digo nada y ya solito se pasa y ahí quedó, ¿sí? Sin embargo, estas conversaciones no resueltas y no arregladas y no reparadas, pues obviamente van a irse acumulando hasta que después se va a generar en una bomba que va a detonar con cualquier cosita. Entonces el evitativo tiene que aprender a enfrentar y a resolver y a reparar el conflicto, pero obviamente desde una forma mucho más calmada y tranquila. Y el ansioso tiene que aprender a respetar ese espacio, a que si el evitativo le dice, dame un tiempo, necesito un momento para regularme, el ansioso tiene que aprender a respetarlo. Y tiene que aprender a soltar el control. Y soltar el control para una persona ansiosa es bien difícil, ¿sí? Mas no imposible. Tiene que empezar a entender que no tiene la razón, que todas las personas tienen la razón desde sus puntos de vista. Y tiene que empezar a ver que la otra persona también tiene razón. Así como él, también la otra persona tiene su razón. Y cuando empieza a ver que los demás también tienen la razón desde los puntos de vista de las otras personas, pues puede empezar a actuar de forma diferente. Otra cosa que ayuda muchísimo en esta dinámica es que la persona ansiosa pueda empezar a valorar las cosas que hace la persona evitativa, porque una persona ansiosa generalmente puede ser muy crítica, ¿sí? Y esta persona evitativa generalmente tiene una herida de sentirse criticado constantemente, de sentirse insuficiente, ¿sí? Entonces, cuando la persona que tiene un apego ansioso empieza a reconocer, a valorar lo que la otra persona haga, así sean cosas chiquitas para el ansioso, de por sí las cosas empiezan a cambiar considerablemente, porque el evitativo ya no le están tocando sus heridas emocionales. Y como ya no le están tocando sus heridas emocionales, no va a reaccionar desde la herida emocional. Al contrario, si lo están reconociendo, pues obviamente por ese reconocimiento va a seguir trabajando esa acción que quiere el ansioso, ¿sí? Entonces es muy importante entender esta dinámica, porque cuando se cambia la dinámica, cambia absolutamente todo. El ansioso ya lo persigue, el evitativo ya lo evita y pueden empezar a tener conversaciones maduras. Obviamente, van a seguir habiendo discusiones porque las discusiones son parte de la relación de pareja, pero una discusión no tiene por qué ser mala, ¿sí? Las discusiones no tienen por qué verse como malas. Al contrario, una discusión muchas veces es saludable, obviamente si es que se maneja de forma adecuada. Es importante que en las discusiones no hayan ataques hacia la otra persona, ¿sí? Es importante también entender que si la otra persona no está de acuerdo con algo, no significa que es conmigo. Es importante no tomarse personal lo que la otra persona me está diciendo. Es importante respetar los espacios de los dos, ¿sí? Si uno necesita espacio, hay que aprender a respetarlo. Si la otra persona necesita un abrazo para autorregularse, es importante también ofrecerlo y dárselo. Y ahí viene lo que es el identificar cuáles son mis necesidades, poder compartir mis necesidades, ¿sí? Y que la otra persona también pueda responder frente a esa necesidad, como lo hablaba hace un momento. Si el evitativo necesita un espacio, es una necesidad.
y la otra persona tiene que respetarlo. Ahora el ansioso muchas veces puede tener la necesidad de necesito un abrazo en ese momento. Entonces es importante que el evitativo también lo entienda y pueda dar un abrazo para poder contener en ese momento. ¿Sí? Entonces, frente a esta pregunta de si realmente no sé si continuar o no con mi pareja, pues empieza a analizar si ya has hecho lo suficiente para que tu relación de pareja funcione o no, ¿sí? Quizás si hay amor todavía, pues muchas veces este tipo de dinámicas desgasta tanto que ya el amor empieza a apagarse porque es todo lo contrario. Es más, hasta puede llenarme de resentimiento y enojo la otra persona y puede empezar a cerrarme y a dejarme totalmente y a distanciarme, ¿sí? Entonces, el amor es un sentimiento, sí, que también se puede volver a activar si es que por ahí se está apagando, sí, también se puede volver a activar, ¿sí? O se puede de una u otra forma echarle leña al fuego para que crezca cada vez más. Pero es importante que analices también si es que estás dispuesta a aceptar o no a tu pareja tal y como es, ¿sí? Uno de los mayores conflictos es que la otra persona es así y así y así y así y así. Ok, sí, y mi pregunta es si sabes que es así, 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 ¿por qué sigues esperando que sea diferente? Pregúntate si realmente estás dispuesta o no a aceptar a la otra persona, tal y como es. Ojo, las conversaciones obviamente pueden llevar a acuerdos, pueden llevar a que la otra persona te diga, ya sí, voy a mejorar tal cosa, ya sí, voy a mejorar tal cosa. Pero, ¿qué pasa si la otra persona no quiere cambiar? ¿O qué pasa si la otra persona te dice, no, yo soy así, ¿por qué voy a cambiar? Tiene toda la razón, ¿por qué cambiar? Si es así, tú sabes que es así, ¿sí? Y si de repente te dice que va a cambiar, pero la no es así, pues probablemente no vaya a cambiar. Mi pregunta es por qué sigues esperando que cambie. Entonces tú pregúntate si estás dispuesta a aceptar a la otra persona tal y como es, sin esperar que cambie por ti. ¿Sí? Y si tú realmente estás dispuesta o dispuesto a aceptar a la otra persona tal y como es, pues está bien, adelante. ¿Sí? Pero si no estás dispuesta a aceptar a la otra persona tal y como es, y quieres llevar terapia e intentar solucionar las cosas y dialogar y hablar y a pesar de eso no funciona, pues ¿para qué seguir golpeándote la cabeza contra la pared? ¿Sí? Otro de los motivos por los cuales muchas parejas no se separan es por los hijos. Porque dicen, por mis hijos aguanto, ya cuando mis hijos crezcan, pues me separo o veo qué hacer. Y déjame decirte que no hay peor error que poner a tus hijos como excusa para no separarte. Porque lo único que estás haciendo es echarles la responsabilidad y la culpa a tus hijos de una decisión tuya. ¿Y qué sucede muchas veces si es que estás colocando a tus hijos como prioridad? Inconscientemente puede que empieces a tener enojo o resentimiento hacia tus hijos porque los ves como los culpables de seguir viviendo en el infierno en el que te encuentras de repente. Entonces, inconscientemente empiezas a reaccionar de forma diferente con ellos. ¿Sí? Ahora, obviamente, si no sabes gestionar tus emociones con tu pareja y no sabes manejar los conflictos con tu pareja, pues adivina quién se va a llevar enojo, cólera y todo lo que sientes hacia tu pareja que no se puede resolver. Pues obviamente tus hijos. Entonces, todo ese enojo lo vas a descargar contra ellos. ¿Sí? Y a las finales le terminas haciendo un daño peor a ellos, porque no solamente se llevan la mala experiencia y los traumas que genera el conflicto de los padres entre ellos, sino el maltrato de sus propios padres con ellos mismos, por ese enojo y ese resentimiento y todos esos conflictos no solucionados. ¿Sí? Quizás no quieres que tus hijos pasen por un proceso de divorcio y te preocupe mucho el impacto que va a tener en ellos una separación de sus padres, pero muchas veces es más saludable que sus padres estén separados a que estén juntos. ¿Sí? Sí, un proceso de separación definitivamente les va a doler a nivel emocional, pero pasa. Es más, hay terapias, hay psicólogos que pueden ayudar a los hijos a que pasen ese proceso, pero pasa. Sí, pero es más traumatizante el que tus hijos sean expuestos
a conflictos constantes porque eso va a repercutir en su vida adulta y los va a afectar de muchas maneras, ¿sí? Así que si no sabes si seguir o no con tu pareja, primero, analiza si estás dispuesto a aceptarla o no. Analiza cuáles son tus heridas emocionales por las cuales estás reaccionando, ¿sí? Y trabájalas. Si tú empiezas a trabajar tus heridas emocionales, pues definitivamente la relación va a empezar a cambiar. Analiza cuál es el estilo de apego que tienes, ¿sí? Cuál es la dinámica que se está dando entre los dos, porque basta que uno cambie en esta dinámica que se está dando para que la relación cambie. Entonces, toma una decisión responsable, ¿sí? No basada en tus hijos, basada en ti, basada en lo que quieres y en lo que no quieres, en lo que estás dispuesto a aceptar y en lo que no estás dispuesto a aceptar, ¿sí? Toma una decisión no desde tus heridas emocionales, trabájalas, sánalas, porque una vez que las sanes, la decisión que tomes va a ser completamente diferente, ¿sí? Y analiza cuál es tu estilo de apego para que también aprendas a regularlo, y una vez que aprendas a regularlo, también la decisión va a ser diferente, porque la dinámica definitivamente va a cambiar. Y puede que sea para bien, o puede que sea para bien también, pero de repente de manera separada. Entonces, si deseas trabajar todo esto, te dejo en la descripción el link de nuestro perfil de Instagram para que nos envíes un DM con la palabra asesoría y podamos tener una asesoría personalizada para poder ayudarte y orientarte en todo este proceso. Nos vemos.